haga oración. Está algunos déjalo ahí, el 13 nada más. El versículo está diciendo que un cambio de conducta produce un cambio de sentimiento. Vamos a ver. ¿Está alguno afligido? Haga oración. La oración, en otra palabra, lo va a sanar. Eso es lo que está diciendo. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Está claro, ¿verdad? ¿Está alguno alegre y quiere estar más alegre? Pues cante alabanza. ¿Está alguno gozoso? Pues gózate más, cántale alabanza a Dios. No a Luis Miguel ni a Lucho Gatica, no, a Dios. Ahora bien, ¿enseña la Biblia conductivismo? No, porque dice adoración y yo te voy a orar a un invisible. Es fe. Aquí está hablando en un lenguaje retórico y le llama oración, pero en el fondo es fe. Haga, como es una figura retórica, pudiera decirse, si alguno está afligido, haga oración en fe. Y su sentimiento será cambiado. ¿Qué poder? ¿Cuál es el poder? ¿Dónde está el poder? ¿En la oración o en la fe? En la fe. Es de donde la fe que viene el poder para el que está afligido, se le cambie su estado a un estado de paz. Y yo lo dice la Escritura y yo lo he confirmado en mi vida. Afligido, triste, apesadumbrado, turbado en mi mente. Señor, tú eres el Dios de paz, dame paz. Y no pasan 10 minutos y ya tengo paz. No siempre, otra vez dura más, pero ha habido momentos que en 5 minutos tengo paz. Porque Él es sabio y Él sabe en qué momento, Él lo hace en el momento que más me glorifique y que más me conviene. Porque ambos están unidos. Pero es la fe donde viene el poder. No es un conductivismo. No es que un cambio de conducta me va a producir un cambio de sentimientos. Yo sí, un cambio de conducta pudiera producirme un cambio de sentimientos, pero yo lo que quiero es que sean dando gloria a Dios. A veces yo cuando estaba estudiando en la universidad, un día no tenía deseo, o muchas veces no tenía deseo de estudiar, sino de irme a pasear. Pero aplicaba a la facultad sentadera, hay que sentarse en la silla y ponerse a estudiar. Y entonces me crecía el deseo de estudiar y seguí estudiando. La conducta produce eso, pero al final es lo mismo. Tiene provecho material, pero yo no quiero, yo quiero provecho para el otro mundo, presente y para el mundo por venir. La fe. De manera que Dios ha unido su gloria con mi beneficio. Y como decíamos ayer, el instrumento o el canal mediante el cual el poder viene para transformar al creyente es la fe. Que aquí he dicho con oración, porque la alabanza también es alabar a un ser invisible que yo nunca he visto. Eso es fe. Es pedirle, no al médico, ni al psiquiatra, ni al psicólogo, ni al consejero, es a Dios, a quien yo nunca he visto, ni puedo ver. Así que la fe, porque implícitamente lo que está diciendo la sanación del afligido es la fe, la oración de fe. Me está diciendo a mí mismo que cuando yo estoy afligido, yo mismo no puedo producir ese cambio. Solo Dios puede producirlo. Así que en breve, eso es lo que quería enseñar aquí, y sobre algo que no deben olvidar. Y usted va a encontrar eso en muchísimos sitios de la Biblia, en muchísimos sitios, en muchísimos. Te glorificaré porque me has librado de mis enemigos. Te amo, oh Dios, dice el salmista, porque atendiste mi oración. Dios lo ha establecido de esa manera. Eso se llama gracia. Es decir, que cuando nosotros servimos con fe, Él me recompensa. Un vaso de agua que yo dé a uno de mis hermanos por simplemente ser cristiano,
no perderá su recompensa. El que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, recompensador, pagador de todo cuanto yo haga. Hasta las oraciones te las van a pagar en el cielo, aquí y en el cielo. Todo lo que tú hagas para Dios te lo van a pagar. Eso se llama gracia. Y es como, imagine usted el dueño de Movistar. Me supongo que debe ser un peruano millonario, multimillonario. ¿Es español? Quien sea. Él mandó a su hijo a la universidad. Apenas se pudo graduar el muchacho, mal estudiante. Pero se graduó de la universidad, ¿usted sabe cómo lo nombró? Vicepresidente de la empresa. ¿Por sus méritos? No, porque es hijo. Y eso hace Dios con nosotros, porque somos hijos en Cristo. ¿Qué? Por pura gracia. ¿Tiene el hijo méritos para que se le ponga por encima de todos los eficientes administradores que tiene Movistar? No, no tiene ningún mérito. Pero lo hicieron vicepresidente. ¿Y por qué? Porque es hijo. Eso se llama gracia. No tenemos méritos. Y esto es importante en la vida cristiana. Que no veamos el Evangelio como una carga pesada de simple obediencia. Ese no es el Evangelio. El Evangelio que nosotros conocemos es el Evangelio del Dios de toda gracia. Amén. Así que voy a empezar leyendo Efesios 4, del 25 al 32. Leo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ven ustedes lo argumentativo que es la Biblia? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pablo, ¿por qué debo hablar verdad con mi prójimo? Y él argumenta, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, y no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De manera que del 25 al 32 hay un concepto. ¿Cuál es? Las reglas de la comunicación. Ahora bien, debiéramos decir mejor reglas de la comunicación, no las reglas, porque si digo las reglas de la comunicación, eso significaría que estas son las únicas reglas. Y tiene muchos particulares la comunicación. Por eso creo que es más propio decir reglas, 4 reglas más, pero son de las básicas. Y es interesante también que estas prescripciones divinas se dan antes de hablar de todo tipo de relación humana. Por ejemplo, dice, conducíos unos a otros en el temor a Dios. Yo nada más tengo una manera de comunicarme con otra criatura, con mi prójimo. Luego, mujer está sujeta a su marido, marido a su esposo, hijos a sus padres, padres criar bien a tus hijos, empleado con el patrón con el empleado. No hay otra manera de relacionarnos que no sea o con mi mujer, o con mis hijos, o con mi empleado, o con mi jefe. No hay otra manera. O con mi prójimo.
Es decir, no hay otra forma de yo de relacionarme con el ser humano que no sea mi prójimo, mi mujer, mis hijos, mi papá, mi mamá, mi jefe o mi empleado, o mi subalterno, mi superior o mi subalterno. Y es interesante que antes de todas las posibles reglas de relacionarme con mi prójimo están las reglas de la comunicación, o estas reglas de comunicación, lo que llamamos reglas de la comunicación, y de eso empezaremos a hablar ahora. De manera que no es exhaustivo, no es total, no es completo. Hay muchos particulares en el libro de los Proverbios en este mismo tema o sentido. Así que vamos a hablar hoy, o ahora en esta ocasión, reglas de la comunicación. Primero, ser honesto. Lo primero es ser honesto. Ustedes se van a topar con muchos problemas de parejas matrimoniales, de padre con hijo y hijo con padre que profesan ser cristianos, miembros de la iglesia. Lo primero es enseñarles a ser honestos, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo. ¿Y por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Y Colosenses 3:9 lo dice en el mismo sentido: no mintáis los unos a los otros, puestos que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y uno de los malos hábitos del viejo hombre es la mentira, la falsedad, el engaño, la deslealtad, o frutos de la carne. Tenemos pues que despojarnos de la mentira. Hay una diferencia entre lo que es mentira de lo que es error. Y debemos diferenciarlo para que no apliquemos remedios de manera inadecuada. La mentira es una disociación, si quieren lo apuntan, entre lo que se piensa y lo que se dice. Esa es la mentira. Es un acto voluntario de estar falseando. Vuelvo a repetir, la mentira es una disociación entre lo que se piensa de lo que se dice. Señor Arrocha, ¿cuántos años de edad usted tiene? 38. Eso es una mentira, porque mi conciencia me está diciendo que son 65, pero por mi lengua salió 38. Entonces hay una disociación entre lo que está en mi cabeza, 65 años tiene Arocha, y lo que salió por la lengua, 38 años. Hay una disociación. Quizá en el mundo bizarro 38 son 65, por aquí abajo no. 38 38 y 65 65, y son diferentes. Así que eso sería mentira o engaño descarado. Mantener un secreto que debiera ser revelado. Pero hay secretos que no deben ser revelados. Usted me puede preguntarme a mí de qué color es mi calzoncillo, y seguro que no se lo voy a decir. Pregunte usted todo lo que usted quiera, pero yo no estoy obligado a decirle de qué color es mi calzoncillo, ni de qué lado me dormí anoche, ni a qué hora me acosté, ni a qué hora me levanté. Yo no tengo que por revelárselo. Ahora hay otra cosa sí que yo tengo que revelársela. Si usted me preguntase, si tiene autoridad legítima o una función legítima de preguntármelo. Por ejemplo, si yo soy su empleado y yo estoy encargado de abrir la tienda y usted me pregunta a qué hora cerré la tienda, yo tengo que decírselo. Pero usted no puede preguntarme a qué hora me levanté. Usted puede, pero yo no se lo voy a decir. O no estoy obligado a decirlo. Entonces esto es bueno distinguir, porque hay gente que creen que tienen derecho a saber nuestros secretos. Y Miquea dice que cuando el pecado abunda, no te fíes ni de la que se acuesta a tu lado. En otras palabras, que cuando hay mucho pecado, como en tiempo de esto, hay que ser discretos y hablar poco. Hay cosas que nadie debe saber, son de mi inclusiva injerencia. Hay cosas en mi vida que yo no se lo he dicho ni a mi esposa, ni a mis hijos, son mías.
Y hay cosas de ellos que yo no tengo que saberlo. Yo puedo preguntarla, pero no, ellos no están obligados a decírmela. Así que una cosa es mentira y otra cosa es error. El error es diferente. El error es una disociación entre lo que se piensa y la realidad. Ejemplo, Juanito, ¿cuántos años tú tienes? 8. ¿Y qué tú quieres ser cuando seas grande? Superman. Él cree que Superman es una realidad, pero Superman es una ficción. Eso es un error. Y entonces a veces las personas hablan erróneamente y otros dicen que está mintiendo. No está mintiendo, es que está equivocado. Y eso es lo que Pablo en el libro de los Hechos dice. Si ellos hubiesen sabido quién era Jesús, no lo matan. Estaban equivocados. Por eso lo mataron, porque creían que era un blasfemo. Pero cuando se le hizo hacer la verdad, 3,000 se convirtieron en ese día. ¿Lo ven? Entonces son cosas que debemos cuidar. Exageración en momentos inapropiados. Es verdad que en gramática tenemos, o en retórica, una figura llamada hipérbole. Todo el mundo fue censado. Es una exageración correcta. Pero hay ciertas exageraciones que no son correctas. Que uno exagera cosas de uno mismo, sobre todo de uno mismo. Y entonces son cosas que debemos saber cuando estemos lidiando con problemas en los aconsejados, especialmente en pareja, en familia. Distinguir el mensaje verdadero de la insinuación. Walter me llamó y me consulta: Arocha, tú sabes que David me está pidiendo que le preste 10,000 soles, ¿qué tú crees? Es una insinuación. Eso no debe ser. Hay momentos que pudiera ser apropiado, pero otros momentos no. Yo creo que sí debe prestárselo la buena paga. Es inglés. O no debe prestarse. Así que tenemos que hablar la verdad. Contar los hechos tal como en realidad han sucedido según nuestro entendimiento. Sin intentar retener información, evitando la manipulación. Manipular es dar información incompleta para controlar la voluntad ajena. Eso es manipulación. A veces las esposas y los esposos usan mucho eso. Y los hijos, cuando quieren sacar permisos, manipulan, dan información incompleta para, ¿cómo se dice? Condicionar la respuesta que queremos recibir. Yo quiero ir. Y entonces, o doy información incompleta o errada. Mi papá es muy amigo de Pedro o de doña Úrsula. Y doña Úrsula dijo que quizás va a ir al cine a ver una película o al centro comercial. Pero yo, cuando voy donde mi papá, no le digo que es una posibilidad. Yo le digo: papi, déjame ir al centro comercial que doña Úrsula va. Y como él confía en doña Úrsula, me va a dejar ahí. Pero eso es manipulación. Es decir, le di informaciones manipuladas, incompletas, para condicionar la voluntad del otro. Eso está en contra de una buena comunicación. Yo no puedo saber lo que usted piensa a menos que usted lo diga. Entonces hay ocasiones que nosotros en el hablar debemos cuidar la conciencia ajena. A veces tenemos que hablar para evitar que la conciencia del otro especule o caiga víctima de una imaginación carnal. Y Pablo usaba mucho eso. Pablo usaba preguntas retóricas en sus cartas. ¿Qué pues diremos a esto?, decía él en algunos sitios. En otras palabras, que él está tratando de cuidar la conciencia ajena, que se va a levantar una pregunta que él supone que es propio, que lo que está diciendo se va a levantar en la conciencia ajena, y él sale antes de que la imaginación lo controle, y cuidar la verdad en el corazón ajeno. En la comunicación honesta eso también es importante, básico. No podemos leer la mente ajena.
Y ni podemos hacer juicio ni sentencia de cosas que estamos imaginando. En los empleados ineficientes a menudo ocurre eso. ¿Y por qué lo hiciste? Ah, yo pensé que usted iba a hacer tal cosa. Pero yo te lo dije. No, yo lo pensé. Así que son asuntos que debemos cuidar. Porque entre los hombres, dice el apóstol, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y por eso es que nosotros insistimos en que se predique, la predicación sea fiel a las Escrituras y al Espíritu de las Escrituras, al Espíritu del texto. Si el texto es de consuelo, no te pongas a dar palo ni exhortaciones con el texto, porque es un texto de consuelo. Es decir, no podemos hablar a nombre de Dios usando la palabra de Dios y el espíritu con que estamos manejando el texto es diferente a lo que está escrito. ¿Me entienden? ¿Me llevan? Y así es mi relación con otros. No, que se ha dicho esto y esto. Vamos a preguntarle. Como le dijeron aquellos padres a los fariseos cuando vinieron con el hijo que Jesús le había hecho un milagro. Pregúntenle a él. Él es grande. Pregúntenle a él. Y eso evitaría también mucho los chismes. Que la gente se imagina, no, porque yo creo que él va a hacer tal cosa, que hizo esto por esto y lo otro. Puede ser, pero no lo des como un hecho. Y digo esto porque de paso digo que en la iglesia solo y únicamente podemos juzgar hechos, no suposiciones. Si un hombre ve a una mujer ajena para codiciarla en su corazón, ya pecó contra Dios, pero solamente se puede disciplinar si él fornica, no si él desea. No si tiene un mal deseo. Es decir, que solamente podemos juzgar hechos, y en mi relación con los otros puedo llegar a juicios definitivos, no por mis prejuicios, sino por los hechos. En mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Wow, se fue el tiempo ya. A las 30, Ay, 45. Pues seguimos entonces. Así que debemos hablar la verdad. Tú me haces señas. Debemos hablar la verdad porque somos miembros los unos de los otros. Y hablarla en el contexto del amor. El amor no busca lo suyo, sino el bien del otro. Y como he dicho, el ejemplo, Dios. Solamente hay 2 mandamientos en la Biblia, 2 solamente. Vuelvo a repetir, toda la Biblia, la mía tiene 1600 páginas, 66 libros, miles de capítulos y versículos, con solo 2 mandamientos. 2. Amar a Dios y amar a mi prójimo. ¿Y por qué tanto? Para Dios transmitirnos que nos ama. Por eso Él abunda en palabras, en figuras, en conceptos, en retórica, muchísimas otras cosas, figuras del lenguaje, de la gramática, argumento, persuasión, para ganar mi entendimiento. En otras palabras, que yo quede consciente de que me ama. Se emplea a fondo, condesciende para decirme que me ama. La verdad debe ser dicha también de esa manera. No, porque yo le dije que no lo hiciera. ¿Le dijiste las consecuencias? No, pues no le ha dicho nada. ¿Le ofreciste ayuda? Tampoco. Entonces lo que hiciste fue criticar. Como dice Paul Tripp, instintivamente pensamos en, que tengo que irlo cambiando. ¡Wow! Voy bien lejos. Pero no cambia. ¿Qué es esto? No, ¿es esto? No, tampoco. Ahí. Sí.
¿Será ahí que está? Hacia ahí mismo. Instintivamente pensamos en nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos. Estamos comprometidos en primer lugar con nuestro propio bienestar. Sin embargo, cuando admitimos nuestro egoísmo con espíritu de humildad, empezamos a apreciar y a depender de la gracia habilitadora de Cristo, escribió Paul Tripp. Así que en la comunicación hay que tratar de siempre buscar el bien ajeno. Yo no puedo hacer mal sin perjudicarme a mí mismo. No puedo hacer mal a otros sin perjudicarme a mí mismo. Eso es imposible. De la misma manera, cuando yo hago el bien al otro, me estoy beneficiando, porque estoy dando gloria a Dios, cuando lo hago en fe. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Dios permite lo natural, prohíbe lo pecaminoso. Me explico. Yo oigo hablar de un funcionario del gobierno que se robó $1 millón y eso produce ira en mí. Me airo, porque la injusticia, Dios me ha hecho de tal manera que la injusticia me produce ira. Pero una cosa es que me produzca ira y otra cosa es que yo peque. Es decir, Dios permite lo natural, pero prohíbe lo pecaminoso. Y lo mismo en la relación entre familia. Hay hombres que se airan contra sus hijos, contra su mujer, pero no retienen la ira. Dicen por esa boca. Bueno, y yo he dicho también, que a veces a todo el mundo se le va. Yo lo digo esto con vergüenza, porque hay veces que he perdido, como dicen allá, la chaveta. Y uno dice cosas que nunca debió haber dicho. El punto es que en la relación de unos con otros y en consejería son cosas que el consejero debe cuidar y observar a ver qué está pasando, porque van a venir, como he dicho, muchas parejas donde ustedes a buscar ayuda y hay que tratar de darle esa ayuda. Tratar de que el enojo no dure mucho tiempo, que sea resuelto. A veces he hecho un pacto con mi esposa: si tú ves que yo no hablo, déjame tranquilo, que estoy luchando para controlar el enojo. Estoy orando, estoy luchando para controlar el enojo. Y por eso es que hago silencio, pero no es un desprecio, porque el silencio es signo de desamor. Imagínate tú que yo esté hospedado en la casa de David y le diga: David, ¿puedo lavarme la cara en el lavamanos? Y él no me responde. David, ¿puedo lavarme la cara en tu lavamanos? Y no me responde. Me está diciendo: vete. Porque el silencio es usualmente un signo de desamor. Pero si previamente yo le digo: mira, ahora no puedo hablar, estoy tratando de controlarme, de orar, de buscar paz y tranquilidad, no lo interprete como desamor, es que estoy, o a veces se hacen acuerdos en tiempos de paz. Mira, vieja, si algún momento tenemos una diferencia y tú ves que yo hago silencio, no piense que te estoy menospreciando, es que estoy luchando contra los impulsos carnales de mi corazón. Y entonces viene una pareja donde usted y usted le va a decir eso. Vamos a ver, ok, él se aira con facilidad o ella se aira con facilidad, quizás es muy celosa y rompen ira, sí, porque esa mujer y dice de todo. Y es una pobre muchacha que es compañera de trabajo, pero ella es insegura, ella fue criada en un ambiente de inseguridad y eso está produciendo problemas en el matrimonio. Entonces vamos a hacer un pacto. Usted le propone: vamos a hacer un pacto. Cuando tú sientas esos arranques de celo, no hables. Fulano, Roberto, cuando tú la veas a ella que no habla, es que está tratando de controlar esos arranques de celo, ese sentido de inseguridad que le da. Ella está orando, ella está buscando quietud, paz, no lo malinterprete de otra manera. Pero asegúrese de dar seguimiento. Cuando vengan a la próxima reunión, pregunta cómo eso fue. ¿Hubo arranque de celos?
fulana, ¿hubo arranques de celo? Sí. ¿Cómo cuántas veces? 4 veces. ¿Y qué hiciste? 2 hablé y 2 me quedé callada. Ay, qué bueno, va progresando, vamos progresando. Siempre destaque y elogie lo bueno. Y en lo malo, sea suave para enfrentarla. ¿Y tú qué dices? Le pregunta al marido. No, esta vez fue más suave. Ella habló, pero fue suave. Entonces no le da, si él no le da importancia, no le da importancia a usted tampoco. Porque ella está en un proceso de crecimiento. Lo que necesita son estímulos. Tiene hojas amarillas y secas que se van a caer. Déjala tranquila, que esas hojas se van a caer. Échele pesticida, échele abono y échele agua. Anímela. Como le dijo Jesús a aquella la mujer samaritana. Bien has dicho, no tengo marido. La elogió. Una mujer que se había robado 5 maridos y el que tenía ahora no era de ella. En la consejería entonces la verdad en amor. En la consejería también pasa en la comunicación que a veces ya no controlándose, hay gente que no habla, escapan. Cuando sienten que lo que el otro, su pareja, le está preguntando con legítimo derecho, le ponen en humillación, entonces se quedan callados. Y dejan la imaginación del cónyuge volar pecaminosamente. Eso es malo, eso no es bueno. Son asuntos entonces que debemos corregir. Y no dejar, explícale qué pasó. Quizá en el momento tú no puedes hablar, pero tienes que dar explicación. No puedes dejar la conciencia del otro volar. Hay veces que están hablando y la persona, el cónyuge se ausenta de la habitación y se va por otro sitio. Tampoco. No se puede permitir eso. No, vamos a hablar. No enfrente a la persona, enfrente el problema. Nunca diga, tú siempre haces esto. No, porque ya no siempre lo hace. Es a veces. Son reglas en la comunicación. Antes de tratar un problema, asegúrese de que son hechos, no suposiciones. Las suposiciones demandan una pregunta. Ah, espérense. ¿Dónde que vamos? Echa, se me olvida. Ahora no sé yo dónde voy. Déjame ver. Ah, estoy ahí. Ah, creo que estoy ahí, ¿o no? En la anterior. Exactamente. Que son hechos, no suposiciones. Ella es celosa. No diga que él hizo mal hecho hasta que no confirme. Viejo, ¿qué pasó? Que yo vi un mensajito de Rosana, la compañera tuya, en tu teléfono. ¿Por qué ella te escribe? Ah, porque el jefe se le olvidó una clave que ella y yo solamente sabemos y ella me escribió para pedirme la clave. Créale. El amor todo lo cree mientras las evidencias no digan lo contrario. El amor todo lo cree mientras las evidencias no digan lo contrario. Si tú no tienes manera de probar si Rosana o no es Rosana, quédate callada. Créele. Le voy a dar una historia de una familia no creyente, nunca conocieron el Evangelio, pero un hecho de esa naturaleza, de que el amor todo lo cree mientras las evidencias no digan lo contrario, marcó un hombre que le transformó, marcó un niño y le transformó su vida por siempre. Oigan esto, yo lo vi ese caso. El niño tendría como 8 o 10 años. La mamá era experta en hacer dulce de batata. ¿Cómo que dicen ustedes batata? Camote.
dulce de camote con coco y leche. Riquísimos los hacía. Y la esposa, al marido le gustaban muchísimo esos dulces. Ella lo hacía con mucho esmero, pasaba la mañana entera haciendo los dulces. Después, entonces que los dulces estaban listos, lo ponía a coger fresco para que se endurecieran. Al marido le gustaba muchísimo después del almuerzo. Y ella tenía un mueble, y entonces el mueble, una de las gavetas tenía llave, la segunda gaveta, tenía 3 gavetas, la segunda llave, pero tú podías sacarla de arriba y cogía los dulces, pero ella ponía los dulces y lo encerraba. Puso 18 dulces. Cuando llega el marido, va ella y habían 13, se perdieron 5 dulces. Entonces ella le está contando al marido de que se habían perdido 5 dulces y tenían 3 hijos. Fue Luisito que cogió los dulces, decía ella. Y el marido le hizo esta pregunta a su esposa: ¿tú lo viste que cogió esos dulces? No. ¿Él te dijo que cogió los dulces? No. ¿Y qué dice él? Que no lo cogió, que él es inocente. Y el papá dijo: si él dijo que no lo cogió, créele. 75 años después, ese niño se acordaba como si fuera ayer y marcó toda su vida para ser un hombre honesto. El amor todo lo cree mientras las evidencias no digan lo contrario. Ya sí terminamos. 2 minutos, si hay alguna pregunta antes de concluir. Siempre voy a dar un par de minutos para preguntar. ¿Hay alguna pregunta? Después no me hagan la pregunta en el receso, háganla ahora. Sí, hermano Walter. Entonces me comienza, por ejemplo, a hablar de algo. Entonces yo a veces me pregunto, porque quizás esa persona interpreta que más o menos vamos a pensar que yo hice algo. El micrófono, Walter. Lo que decía es que a veces cuando hablamos, pensaba en esto de los conceptos, que a veces cuando hablamos es importante aclarar qué es lo que la otra piensa, qué es lo que la otra persona piensa acerca de algo, porque es importante que yo entienda qué concepto tiene esa persona, porque probablemente porque ella tiene un mal concepto se está formando una mala idea de lo que yo estaba haciendo o diciendo con respecto a algo. Muy buen punto. ¿Qué podría decir de eso? Con cuanto a aclarar conceptos. O por ejemplo, a veces yo me encuentro con, vamos a decir, alguna secta o algo, entonces yo, por ejemplo, con los testigos de Jehová, a veces yo un día me encontré con ellos y les pregunté qué era lo que pensaba del Evangelio. Porque ellos ahora hablan del Evangelio, de la gracia, entonces mi intención era primero aclarar qué concepto él tenía para ver si estábamos hablando de lo mismo. O sea, no sé qué podría decir de eso. Me parece muy correcto. En consejería usamos mucho eso. Deja ver si entendí lo que tú me estás diciendo. Tú estás diciendo que habían 10 peras y que una de las peras era morada y la otra era amarilla. Sí, eso mismo es lo que estoy diciendo. Es decir, yo estoy asegurándome que entendí lo que el otro quiso decirme. Porque bien ha dicho Walter, pudiera ser que yo entendí otra cosa. Según mi estructura mental, pudiera yo entender otra cosa. Pero pudiera ser que conceptualmente estamos hablando de lo mismo. Y eso va a facilitar. Tú entonces quisiste decir esto y esto, y eso mismo fue lo que yo entendí. O no entendí eso, entonces tengo que corregir mi entendimiento para poder aplicar, para oír y a poder aplicar la terapia correspondiente, precisa o la más eficaz según mi entendimiento. Muy bien. ¿Algún otro? Bye bye. Oramos por los alimentos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta sesión, lo que hemos aprendido.
sobre la comunicación en la consejería. Sabemos, Padre, que somos muy rápidos para hablar sin pensar con cuidado el daño que se puede hacer. Ayúdanos, Padre, a ser buenos escuchando antes de emitir juicio. Ayúdanos, Padre, a ser mejores consejeros, a ser mejores comunicadores. Gracias por esta sesión. Aplícalo en nuestras vidas. En nombre de Cristo oramos. Amén.